Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión da inicio al evento de presentación del nuevo reglamento y cartera de proyectos de obras por impuestos 2024. Esta mañana saludamos la presencia del director ejecutivo de Proinversión, el señor José Antonio Salardi Rodríguez, así como también del director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor Ernesto López Mareovich. De igual manera, saludamos también la presencia de la gobernadora regional de Lima, la señora Rosa Vázquez Cuadrado, y de la directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, la señora Enis Miralles. Distinguidos panelistas, asistentes y seguidores que ya se han conectado a través de nuestras plataformas digitales, sean todas y todos bienvenidos. Vamos a invitar al estrado al señor Ernesto López Mareovich, director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF, para dar a conocer los nuevos alcances del reglamento de obras por impuestos. Muy buenos días, señores y señores. Es un gusto para mí poderme dirigir a ustedes en esta oportunidad para conversar sobre el reglamento recientemente aprobado de obras por impuestos, que es el resultado de un trabajo, como siempre, cuando hablamos de obras por impuestos, un trabajo coordinado, un trabajo con participación del sector público y privado, y respecto al cual vamos a conversar un poquito. Veo caras conocidas, veo que tenemos participantes que suelen estar enterados de la dinámica y del funcionamiento del mecanismo de obras por impuestos, por eso no me voy a detener mucho, digamos, en los detalles que entiendo que la mayoría de ustedes conocen, para podernos concentrar en los principales alcances de este reglamento y luego poder dar lugar a la conversación con los participantes del panel, de tal manera que pueda ser una dinámica, valga la redundancia, más dinámica y enriquecedora. Entonces, para el día de hoy, es pertinente empezar recordando que tenemos una brecha importante en materia de infraestructura que tenemos que cubrir. De acuerdo con la información de nuestro Plan Nacional de Infraestructura, tenemos una brecha de corto plazo de 117.000 millones de soles y una brecha de largo plazo de 363.000 millones de soles en distintos sectores como transporte, saneamiento, salud, agua, etc. Esta brecha la buscamos cerrar de diferentes maneras y por eso es que el Estado cuenta con diferentes modalidades para poder cerrar, para poder intervenir a través de los proyectos de inversión y las inversiones diversas, a través de las APPs, a través de la obra pública convencional, a través recientemente de los contratos de gobierno a gobierno y por supuesto también del mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Que es un mecanismo que permite que el sector público y privado trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura. Mediante este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de sus tributos para financiar y ejecutar directamente los proyectos de inversión pública y las actividades de las entidades del gobierno nacional, regional, local y de las universidades públicas. Y estas inversiones son reconocidas al finalizar la ejecución a través de la emisión de el CIPREL para los gobiernos regionales y locales o el CIPGN para las entidades del gobierno nacional, ¿no? Entonces, como ven, es un mecanismo de financiamiento y ejecución privada de las inversiones que tiene a su cargo el Estado. Es muy importante destacar que la intervención de las entidades estatales es fundamental para garantizar que se cumpla de manera idónea el mecanismo, todo lo dispuesto por el mecanismo. Y tenemos un arreglo institucional en el cual, por un lado, la entidad pública prioriza el proyecto, aprueba las bases de los procesos de selección y aprueba cualquier modificación, suscribe convenios con la empresa privada que financia la fase de ejecución, operación y mantenimiento, también contrata una empresa supervisora para realizar la supervisión de la elaboración del expediente técnico y la ejecución del proyecto, y a su vez la empresa privada contrata a una empresa ejecutora por lo general, ¿no?
Es un esquema además que cuenta con la participación de la Dirección General a mi cargo, como ente que emite opinión vinculante, exclusiva y excluyente, da seguimiento y canaliza consultas, Proinversión, que brinda asistencia técnica y desarrolla el proceso de selección por encargo, y la Contraloría, que emite el informe previo y también realiza el control posterior. Las funciones de la dirección a mi cargo, ya las hemos mencionado, ¿no? Emitir opinión vinculante, exclusiva e incluyente, realizar el seguimiento, canalizar las consultas y solicitar información a las entidades públicas. Y este es mi diagrama favorito, mi gráfico favorito elaborado por Proinversión, que muestra en un solo pantallazo todo lo que se puede hacer mediante el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Es un alcalde distrital, un alcalde provincial, puede ver su localidad y todo lo que se puede financiar y ejecutar a través del mecanismo. Entonces, prácticamente podemos decir que el cielo es el límite para poder, si lo pueden imaginar como una inversión, como un proyecto, se puede ejecutar, se puede financiar mediante obras por impuestos. Como otro tema que también es conocido por quienes ya participan del mecanismo es que esto es un mecanismo muy dinámico. Usualmente nosotros vemos con cierta reserva cuando los marcos normativos se modifican con demasiada frecuencia. Sin embargo, en este caso en particular, la dinámica que ha tenido el mecanismo es una señal de buena salud y es una señal además de que desde el principio este mecanismo se abrió a la participación del sector privado para discutir sus propias modificaciones, ¿no? No solamente en los últimos años con la creación de la mesa ejecutiva, ¿no? Que se creó el año pasado, sino desde siempre ha habido una intención y una vocación por ir mejorando progresivamente el mecanismo. El mecanismo es una innovación peruana, es una inversión peruana que ya se exportó a Colombia por lo menos, ¿no? Y que justamente en virtud de estos cambios logra mantener su interés, logra mantener la participación de las entidades. Entremos a los temas vinculados a los cambios normativos, ¿no? Hace 2 años se aprobó el decreto legislativo 1534, que tiene como mensajes principales la ampliación de las fuentes de financiamiento y la ampliación del alcance del mecanismo. Anteriormente, las fuentes de financiamiento eran solamente los recursos del canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, y se le incluyó los fondos, Foncomún, el Foncor, los recursos directamente recaudados, los recursos de los impuestos subnacionales, ¿no? Como fuentes adicionales para poder financiar las intervenciones. Pero también se amplió el alcance. Antes necesitábamos financiar y ejecutar solamente proyectos completos de inversión. Ahora se amplió el mecanismo para las IOAR de emergencia y actividades de operación y mantenimiento, las cuales se pueden ejecutar independientemente de la modalidad empleada para la obra. Entonces, un primer cambio se dio a través de este alcance, de esta ampliación de las fuentes y la ampliación del alcance. Luego tenemos las medidas incorporadas con la Ley 31735 del Congreso, que establecieron precisiones relacionadas con las características de los CIPRELES y CIP-GN, condiciones para la solicitud y la emisión y el empleo de certificados. Así, por ejemplo, teníamos que ahí donde antes los CIPRELES eran utilizados por la empresa privada única y exclusivamente para el impuesto a la renta hasta por 50%, y donde el Tesoro Público reconocía un 2% como adicional anual al 50% del impuesto a la renta para los CIPRELES emitidos y no utilizados. Ahora, con lo establecido en esta norma, se incrementó el porcentaje de su aplicación hasta el 80% del impuesto a la renta. Se estableció que los CIPRELES pueden ser utilizados para el pago de cualquier tributo, deuda u otra obligación tributaria que sea ingreso del Tesoro Público y administrada por SUNAT, y se reconoció un valor equivalente a la tasa de inflación acumulada de los últimos 12 meses para los CIPRELES emitidos y no empleados.
Con relación a las condiciones para la emisión de los cipreles, se planteó que a la culminación de la intervención, se planteaba antes que para la culminación de la intervención se requería la conformidad de recepción emitida por la entidad pública y la conformidad de calidad emitida por la entidad supervisora, tanto para una ejecución total como para los avances. Se planteaba que el avance trimestral, ¿no? Estos avances debían ser formulados y valorizados mensualmente por el ejecutor con opinión favorable de la empresa supervisora, y se planteaba que para actividades de operación y mantenimiento, de acuerdo con lo que se establezca en el manual de operación y mantenimiento del convenio de inversión. La nueva disposición en la norma señala que ahora, a la culminación de la intervención, solamente se requiere la conformidad de recepción emitida por la empresa pública o la entidad pública y la conformidad de calidad emitida por la entidad supervisora. Al avance trimestral se requiere contar con la opinión favorable de la entidad supervisora y la aprobación de las valorizaciones del avance trimestral por la empresa pública, la entidad pública. A la recepción de la prestación efectuada por el componente equipamiento, se requiere básicamente la recepción de la prestación por parte de la entidad pública. Este es en los casos en los que el componente equipamiento sea el componente mayoritario de la intervención. Y en lo referido a las actividades de operación y mantenimiento, se señala también que se debe seguir lo dispuesto en el manual de operación y mantenimiento y en el convenio para el otorgamiento de la recepción de prestaciones total o parcial. Y esta evaluación es responsabilidad de la entidad pública. Tenemos también las medidas incorporadas con la ley 31912. Esta norma habilitó el supuesto de modificación o variación del monto de inversión del convenio durante la ejecución de los proyectos cuando no se cuente con expediente técnico aprobado. Anteriormente teníamos un máximo de 30 y 50% de variación en los montos del convenio de inversión, dependiendo de si se contaba o no con un expediente técnico. Esto se percibía como una limitante y por lo tanto se estableció una ampliación que durante la elaboración del expediente técnico o el documento equivalente se pueda incrementar o puede haber una variación de hasta el 50% del monto total de inversión del convenio inicial y luego durante la ejecución física otro 50% de incremento del monto considerado en este expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Cabe precisar también que las variaciones no consideran el monto de supervisión, que el porcentaje de variación que no fuera utilizado en esta primera fase no es acumulable con lo que se permite en la segunda y que se pueden superar los límites indicados solamente cuando la finalidad es cuidar la salud, la seguridad o la vida humana, siempre que se produzcan como consecuencia de hechos sobrevinientes a la suscripción del convenio que no sean atribuibles a las partes, ¿no? Por un lado, entonces, se está permitiendo la continuidad de los proyectos porque siempre va a haber circunstancias que se van a presentar y que van a producir variaciones en los montos. Entonces no se quiere bloquear eso, se permite eso, pero en la medida de que se vincule con temas vinculados a salud, seguridad o a la vida humana, porque esto es lo que permiten, digamos, los acuerdos internacionales suscritos por el Perú. Para el resto de temas tenemos estos límites establecidos en la norma. También se habilitó la ampliación del uso del FONCOR como fuente de financiamiento para las entidades públicas, autorizando su uso para el servicio de deuda como operación oficial de crédito. Y este es un tema interesante e importante. ¿Por qué? Porque el FONCOR, como su nombre lo indica, tiene un componente de compensación, tiene un espíritu de compensación, de tal manera de que los gobiernos subnacionales que no suelen recibir canon reciben un monto mayor de FONCOR, las regiones reciben un monto mayor, ¿no? En tanto que los que tienen recursos de canon tienen un monto menor. Entonces, al momento de establecer los topes de capacidad anual, antes de esta norma, los gobiernos regionales que no tenían canon seguían estando en desventaja porque no podían utilizar estos topes de capacidad anual, utilizar los recursos del FONCOR para poder financiar alguna de estas intervenciones. Con esta norma
se les pone en el mismo nivel y eso entendemos que va a facilitar la posibilidad de participación en el mecanismo. Pasando ya a los temas referidos al reglamento, en esencia, este reglamento realiza adecuaciones a las características del CIPREL y del CIP-GN, a los tributos a los que se aplica y a las condiciones para su emisión. Respecto a las características, se precisa el carácter negociable del CIPREL y el CIP-GN. En lo concerniente a los tributos en los que se aplica el CIPREL o CIP-GN, se establece que el CIPREL se aplica, además de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría, se puede aplicar a el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la renta, el impuesto temporal a los activos netos, el impuesto especial a la minería y el impuesto al consumo de las bolsas de plástico. Se precisa además que el 80% del impuesto a la renta calculado para la aplicación del certificado y el reconocimiento de la tasa de inflación acumulada para el uso de CIPRELs emitidos y no empleados. Este tema fue bastante discutido en la mesa ejecutiva, ¿no? Buscamos darle la mayor amplitud en cumplimiento de lo dispuesto por la norma, pero también el resultado final es un resultado que también con la participación de la SUNAT nos garantiza una implementabilidad o una operatividad, si se quiere, de este mecanismo, o sea, que pueda ser operativo, que se pueda operacionalizar, teniendo en cuenta que algunos impuestos, como por ejemplo el IGB, van de la mano, digamos, con el impuesto de promoción municipal y entonces resultaría mucho más difícil su imputación y su administración. Respecto de las condiciones para la emisión del CIPREL o del CIP-GN, se establece que para emitir los certificados, a la culminación de la intervención se debe contar con la conformidad, lo que ya hemos mencionado, emitida por la entidad pública y por la empresa supervisora. Se establece también el procedimiento para los avances trimestrales, lo que hemos mencionado hace un momento también, ¿no? Para actividades de operación y mantenimiento, se debe realizar la entrega de los certificados de acuerdo con lo que se establezca en el manual y en el convenio de inversión. Y el tema del equipamiento, cuando es un componente mayoritario, básicamente se debe haber emitido la conformidad de recepción de la prestación ejecutada. Respecto al financiamiento de inversiones, importante mencionar que se incorporan las materias de defensa y seguridad nacional y planeamiento, gestión y reserva de contingencia para el desarrollo de los proyectos OXI a cargo de las entidades del gobierno nacional. Es decir, estamos ampliando también el alcance por ahí. Respecto de la priorización de los proyectos de institutos y escuelas de educación superior públicos, se establece que los institutos y escuelas de educación superior públicos, a través del MINEDU, el organismo de gestión competente o la dirección regional, según corresponda, remiten a Proinversión una lista priorizada con los proyectos de inversión pública e inversiones e IOARs que vayan a implementar. A su vez, en lo referido a proyectos de inversión prioritarios, se incorpora la disposición que ordena priorizar aquellos proyectos que tengan por objeto la reducción de la anemia y la desnutrición infantil, así como la ejecución de actividades de construcción de viviendas rurales en zonas de friaje extremo y heladas declaradas por el gobierno. Yo quisiera podamos tomar un minuto en prestar atención a estos cambios, porque finalmente lo que estamos haciendo es tratar de ampliar las posibilidades del mecanismo hacia aquellas actividades, hacia aquellas intervenciones que son aquellas donde más necesidad tiene el aparato estatal, ¿no? Creo que para nadie es un secreto que necesitamos reforzar los trabajos, reforzar los esfuerzos para la reducción de la anemia, para combatir la desnutrición infantil, para poder desarrollar proyectos de viviendas rurales y para poder también apoyar las labores de defensa y seguridad nacional. Entonces, estamos identificando un conjunto de actividades donde la participación del sector privado seguramente va a ser de mucha ayuda y va a ayudar a lograr mayores y mejores niveles de ejecución. Respecto al uso del FONCOR, se precisan las reglas para que se pueda disponer de estos recursos como fuente de financiamiento y se autoriza su uso para el servicio de deuda como operación oficial de crédito, ¿no? Esto, como se dice aquí, ¿no?
Va a ser materia de un decreto supremo que estamos cruzando los dedos para que el día de mañana pueda ser publicado, para el día 29 pueda ser publicado, donde se establecen los nuevos topes para los gobiernos regionales. A su vez, se ha flexibilizado el empleo de otras fuentes de financiamiento para entidades que no cuenten con topes de capacidad máximos o tengan topes reducidos mediante excepciones a la regla escalonada. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Una entidad, como había un esquema de prelación y solo se podía acceder a la segunda fuente cuando la primera fuente se había agotado, a veces esa primera fuente era muy chiquitita y no permitía ejecutar un proyecto. Ahora, si es que la segunda fuente es mayor que la primera y yo necesito ese importe para poder ejecutar y financiar la intervención, puedo pasar de frente a la segunda fuente para que eso pueda viabilizarse, ¿no? Se precisa también que la publicación de los topes se hace a más tardar el 30 de junio cada año y para su elaboración la revisión del límite CIPREL se remite también a la Dirección de Proyecciones Macroeconómicas del MEF. Respecto de la supervisión del proyecto, se precisa en la definición que el contrato de supervisión se celebra para las actividades de mantenimiento y operación, además de las inversiones. Se incorporan los requisitos para la inscripción, renovación de inscripción, modificación y actualización del registro de entidades supervisoras. Se incorporan acciones para la estrategia, plazo, condiciones, requisitos y procedimientos de certificación gradual de los servidores de gobiernos regionales y locales en OXI. O sea, se está promoviendo también la especialización y certificación de profesionales con la finalidad de desarrollar una masa crítica de expertos, profesionales especializados que puedan manejar este mecanismo, y se establece el plazo de 2 años de responsabilidad de la empresa privada por la garantía del mobiliario y equipamiento para el caso de los componentes de mobiliario y equipamiento o proyectos que en su integridad correspondan a esta adquisición. Seguimos. En lo referido a las variaciones del monto de inversión, se plantea que estas variaciones son reconocidas por la entidad pública conforme a lo dispuesto en la 13ª disposición complementaria final de la Ley 29.230. Respecto de las iniciativas privadas, se establece que estas se tramitan considerando las disposiciones establecidas por el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. A su vez, se señala que para el reembolso de los costos de elaboración de la ficha técnica y el estudio de proinversión se considera hasta un 2% y hasta el 5% para el manual de operación y mantenimiento. A su vez, para la actualización de la ficha técnica del estudio de preinversión y del manual de operación y mantenimiento hasta el 1%, y para el expediente técnico se ha incrementado el porcentaje de 1% a 5%. Tema importante también reclamado por las entidades que como resultado, digamos, de lo que han apreciado en la práctica. Respecto de las modificaciones al convenio y la suspensión del plazo, tenemos que las solicitudes de modificaciones al convenio de inversión por cambios en la participación del consorcio se atienden en 15 días hábiles con silencio positivo. Se establece que la suspensión del plazo de ejecución se puede formalizar a través de un acta y se amplía el plazo de 5 a 10 días hábiles para que la entidad pública resuelva y notifique su decisión a la empresa privada sobre la solicitud de ampliación del plazo con silencio positivo. Por último, respecto de mayores trabajos de obra, se amplía el plazo de 1 a 3 días para que la entidad pública comunique a que la entidad supervisora comunique a la entidad pública la necesidad de elaborar el expediente de mayores trabajos de obra luego del registro en el cuaderno por parte del ejecutor. Y se señala que el reconocimiento de la inversión considera como máximo la valorización económica de las prestaciones no ejecutadas siempre en que hayan sido sustituidas por prestaciones alternativas previamente autorizadas. ¿No? Como ven, estamos introduciendo una flexibilidad controlada, una flexibilidad sujeta siempre a una revisión y sujeta siempre a un sustento por parte ya sea de las entidades o de las empresas supervisoras. Dicho esto, y valgan verdades, digamos, un evento como este quizás no es el mejor espacio para dar todo el detalle, digamos, de un reglamento. La mejor recomendación es invitarlos a revisar el detalle del reglamento, ¿no? Pero creo que se llevan ustedes una sensación de que este reglamento
ha buscado, como se dice, continuar en una ruta de flexibilización, identificando algunos cuellos de botella y tratando de resolverlos, tratando de dar soluciones específicas a algunas situaciones puntuales que la propia evidencia nos ha mostrado, ¿no? Y entonces ya una revisión detallada creo que les dará una sensación, una mejor comprensión, digamos, de los alcances de este reglamento, ¿no? Pasando a temas ya más de carácter general, podemos compartir con ustedes que el mecanismo continúa gozando de buena salud, ¿no? Y es así que desde su creación en el año 2008 se han adjudicado 522 proyectos por un total de inversiones de 7.558 millones de soles, ¿no? Una cifra bastante importante. Durante el 2023 se adjudicaron 24 inversiones con 540 millones de monto de inversión que benefician a más de 22 millones de personas, de peruanos, a través de la participación de 235 entidades públicas, y las principales inversiones se dan en los sectores de educación y transporte con 4.102 millones de soles. A su vez, mejor dicho, respecto de dónde están ubicadas estas inversiones, tenemos que los principales lugares son Ancash, Arequipa, Cusco, Piura e Ica, ¿no? Pero, repetimos, este es un mecanismo que tiene presencia a nivel nacional y que con las ampliaciones que se han viabilizado a través de los cambios en el marco normativo, queremos que haya una mayor participación aún. Los sectores de mayor participación son educación, transporte, saneamiento, salud, ¿sí? Ya habíamos mencionado que las materias de educación y transporte son más de 4.100 millones de soles. Y en lo que se refiere a la emisión de certificados, el año pasado tuvimos un récord, ¿no? Tuvimos un récord y tuvimos 269 proyectos concluidos con 100% de obra física, 100% de emisión de certificados. El monto acumulado fue de 5.299 millones de soles de certificados emitidos. Se alcanzó solamente durante el 2023 948 millones de soles, una cifra récord que no solamente representa la labor de seguimiento que desde la dirección a mi cargo realizamos, sino principalmente el nivel de involucramiento y comprensión por parte de las entidades públicas participantes respecto de la importancia de cerrar el ciclo y emitir los certificados, ¿no? Aspiramos a que los problemas de emisión de los certificados se conviertan pronto en una cosa del pasado y que se conviertan ya en una cosa rutinaria, ¿no? Y que cada vez tengamos menos consultas, menos reclamos de entidades públicas que se demoran en emitir los certificados. Entonces, estamos trabajando en esa dirección y estos resultados son bastante satisfactorios en esa línea. Aquí tienen ustedes el tema de los topes máximos de capacidad anual, que para el 2023, que ¿no? tenemos vigencia hasta el mes de junio de este año, ascienden a 25.613 millones de soles, donde 7.094 corresponden a gobiernos regionales, 16.744 corresponden a gobiernos locales y 1.775 millones corresponden a universidades públicas. Como saben ustedes, las entidades del gobierno nacional no tienen topes de capacidad anual, trabajan solamente con su presupuesto institucional. Y ahí ven ustedes los topes máximos, cómo se distribuyen en para gobiernos regionales, para gobiernos locales y para las universidades públicas, ¿sí? Respecto a estos topes de máximos de capacidad anual, en el caso de las universidades públicas, estos, como ya se mencionó, superan los 1.000 millones de soles, lo que representa un crecimiento del 40% respecto de los montos aprobados en el 2021, y destacando que 36 universidades presentan un incremento mayor respecto al 2021, ¿no? Y acá hay aprovecho para hacer una invitación a las empresas privadas, tanto como a las universidades, a poder animarse a la participación. De todos los sectores participantes en el mecanismo, los más tímidos son las universidades públicas.
y nadie podrá negar que existen amplias necesidades en materia de financiamiento en ellas. Por lo tanto, necesitamos champions que nos ayuden a desarrollar más proyectos y más intervenciones por parte de las entidades públicas, de las universidades públicas. Eso es lo que tengo para compartir con ustedes y solamente una palabra final respecto del mecanismo. Nosotros hemos apostado desde el primer momento por la consolidación y el desarrollo del mecanismo de obras por impuestos. Creo que claramente el mecanismo de obras por impuestos ya dejó de ser un mecanismo marginal, ya el mecanismo se ha puesto los pantalones largos, ¿no? Y incluso en alguna ocasión mencioné que en lugar de medir los resultados del desempeño de este mecanismo por cientos o miles de millones de soles, ¿no? Deberíamos empezar a medirlo, deberíamos aspirar a poderlo medir como un punto del PBI, ¿no? O sea, y creo que los avances que hemos logrado en los últimos años con participación de todos nos permitiría avisorar que no está muy lejos el momento en que, digamos, los proyectos financiados a través de OXI durante el año han representado un punto del PBI, ¿no? Creo que es una meta ambiciosa, pero que es fácilmente alcanzable con la participación de todos los involucrados. Que muchas gracias y con gusto participar en el panel siguiente. Gracias. Bien, agradecemos entonces la intervención del señor Ernesto López Mariovich del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahora es momento de dar inicio a nuestro panel. El nuevo reglamento de obras por impuestos, y para ello vamos a invitar a nuestra moderadora, la directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, la señora Denise Miralles, y a sus panelistas, la señora Maday Zaguatito, coordinadora de obras por impuestos del Ministerio de Educación, a la señora Mariana Caballero, gerente general de Aloxi. Por supuesto, también le damos la bienvenida al señor Marco Arequipa Limay, gerente de proyectos institucionales del Banco de Crédito del Perú, y por supuesto también al señor Ernesto López Mariovich, del Ministerio de Economía y Finanzas. Sean todos y todas bienvenidos. Muy buenos días a todos, muchas gracias por su masiva asistencia. Sabíamos que había mucha expectativa por la presentación de este nuevo reglamento de obras por impuestos que, como ya nos ha expuesto Ernesto, nos trae bastantes cambios muy potentes en nuestro mecanismo que se ha venido mejorando desde que nació, ¿no? Creo que a la fecha podemos decir que el tipo de proyectos que se financian, que se pueden financiar por obras por impuestos es bastante amplio, podría decir casi todas las fuentes de financiamiento también que nos permiten que más entidades públicas puedan usar ese mecanismo y que también las empresas privadas puedan tener más incentivos para financiar proyectos. Y no olvidemos el objetivo para el cual este fue creado, que es tener mejores proyectos ejecutados más rápidamente para que nuestros compatriotas se beneficien, ¿no? Creo que eso es lo que siempre ha estado detrás de todos los actores vivos de obras por impuestos y yo quisiera a todos pedirles un aplauso para todos ustedes que son los que mantienen vivo a obras por impuestos. Bueno, brevemente nos comentó Ernesto los cambios más importantes. Yo voy a hacer un resumen muy rápido de lo que creo que no debemos dejar pasar. Creo que es muy importante este incremento de ese límite de uso del certificado contra tus propios impuestos, que antes era 50%, ahora es 80%. Siempre las empresas, cuando hacían su cálculo de cuánto puedo financiar al año, decían ya la mitad de lo que pago impuestos, bueno, ahora es el 80%. Entonces, estamos, digamos, abriendo un espacio un poco más grande para que también estas empresas puedan financiar más proyectos. Y de hecho, hay muchas autoridades regionales y locales que en el primer año de gobierno, el año pasado, hemos contactado y tienen
tienen mucho interés. Hoy día, al final del panel y de la exposición de cartera, tenemos afuera de la sala algunas entidades que han podido venir y presentar sus proyectos. Tenemos también a la señora gobernadora regional de Lima, que nos va a presentar brevemente sus proyectos, y ellos lo que están buscando, o sea, han hecho ya la tarea de trabajar los procedimientos, priorizar sus proyectos, hacer su informe previo, y tienen proyectos listos para lanzar, que están esperando que las empresas privadas se interesen y, bueno, con esa confirmación para lanzar los procesos, ¿no? Algo muy importante que también creo que se debe resaltar es que es la característica de negociable, que se ha ampliado, digamos, esta característica de negociable a los certificados, ¿no? Nos está permitiendo que algunas empresas constructoras, empresas ejecutoras, que, digamos, veían limitada su participación porque el certificado que obtenían tenían, digamos, más restricciones para eso, tenían que usarlo contra sus propios impuestos, ahora pueden ser parte de consorcios. De hecho, de repente no financiar el 100% el proyecto, pero sí aliarse con el financista principal y de esa manera enriquecer la participación de los proyectos, ¿no? También tenemos algo muy importante y que ya hemos visto algunos ejemplos a finales del año pasado y este año, son las EORs. Ya tenemos nuestras primeras EORs incluso entregadas. ¿Eso qué significa? La inclusión en el mecanismo de obras por impuestos que se permita financiar EORs nos permite tener resultados más rápidos. El gobernador regional de Loreto ha entregado una cantidad, creo que eran 79 motocicletas y 58, me parece, camionetas, para reponer toda su flota de seguridad ciudadana, y la ha repartido a todas sus provincias, ¿no? De hecho, fui a Iquitos y la verdad es que el tiempo de ejecución de ese proyecto de EOR fue rapidísimo. En 3 meses de licitado, digamos, el proyecto, ya tenías las camionetas entregadas con toda digamos, la complejidad de además trasladar esos vehículos desde acá, desde Lima hasta Loreto, que pasaron, de verdad, cruzaron todo el país, ¿no? Y así también, por ejemplo, este gobernador tiene proyectos de ambulancias rurales, que yo creo que es una buena manera de poner en valor, de aprovechar el 100% de los activos estratégicos que tenemos en proyectos, ¿no? Podemos reponer equipos en hospitales, mejorar también los equipos de algunos centros educativos, entre otros, ¿no? Entonces, ese cambio creo que es muy importante y nos queda también la tarea de tener nuestras primeras experiencias en operación y mantenimiento, ¿no? Obras por impuestos no busca reemplazar las APPs, de hecho, siendo de proinversión, yo considero que las asociaciones público-privadas es la mejor herramienta para asegurar una calidad efectiva de servicio, que es para lo que trabajamos todos, pero creo que el que se le permita a las empresas financiar también la operación y mantenimiento por algunos años nos permite de repente cubrir a veces esa pequeña brecha entre que se entrega el proyecto y que la autoridad decide cómo va a realizar la operación y mantenimiento, ¿no? Y sobre todo este cambio yo lo veo muy potente porque nos va a permitir que algunos grandes proyectos que ya estamos entregando este año mediante obras por impuestos vean asegurada su calidad. Tenemos algunos hospitales de bastante envergadura que se están entregando en Ancash. Bueno, nuestro hospital más grande, priorizado a la fecha, todavía no se adjudica, este año se va a adjudicar, pero de más de 1.000 millones de soles, por ejemplo, para mí resultaría genial que venga además acompañado y garantizada por algunos años la operación y mantenimiento de una infraestructura tan importante, ¿no? Otros temas también que han causado mucha expectativa, y de hecho Ernesto nos ha comentado que el 29 de febrero vamos a tratar de publicar este decreto con los nuevos topes de gobiernos regionales, es el uso del FONCOR, ¿no? Este Fondo de Compensación Regional lo que busca es que de hecho todos tienen FONCOR, todos los gobiernos regionales, incluso los que tienen CIPREL alto, pero sobre todo, y la verdad es que yo estoy muy contenta de poder ahora en regiones como Lambayeque, como San Martín, como Amazonas, como mismo Lima Metropolitana, que no tienen recursos, digamos, de canon, por tanto su tope CIPREL era muy bajo, ahora van a poder tener importantes proyectos. Antes, cuando dábamos una charla en Lambayeque, claro, hablábamos más de proyectos en activos, APPs y casi obras por impuestos, le contábamos
muy poco porque era como decirle, ya, ¿cuánto tengo? Me decía el gobernador o el alcalde, y era nada, ¿no? Entonces ahora esto es otra realidad y lo cuento porque creo que las empresas podemos comenzar a hacer una búsqueda también de proyectos en esas regiones que antes no veíamos porque no tenían pues el tope CIPREL, ¿no? Y algunos otros cambios muy importantes también en la reducción de las entregas parciales que se está proponiendo un procedimiento acelerado. Ya no tenemos que esperar el informe de calidad de la empresa supervisora para las entregas parciales, ahora es solamente hacia el final de la obra. También se han, digamos, mejorado un poco los esquemas de garantías y fianzas de acuerdo al tipo de intervención. Antes te pedían una sola, digamos, garantía o fianza por toda la intervención, pero ahora estamos haciendo esa desagregación también, un poco escuchando a nuestros usuarios, que es algo que siempre ha hecho el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Y yo saludo de verdad el compromiso y la apertura del Ministerio de Economía y Finanzas para con ese mecanismo, porque, por ejemplo, ha permitido que tengamos una mesa ejecutiva de obras por impuestos, que nos ha permitido trabajar en conjunto todos los usuarios estos cambios de reglamento y que tienen agenda también algunos cambios que vienen, ¿no? Porque todo es mejorable y de hecho, pero como decía un poco también Ernesto, la experiencia nos va generando esas necesidades, ¿no? Algo muy final en esta pequeña intervención antes de iniciar las preguntas a nuestro panel. Por si acaso no nos hemos olvidado del tema de anemia, sí nos está tomando un poco más de tiempo estructurar un poco este modelo, pero seguro que en los siguientes semanas, digámosle, podemos anunciar algunos avances que hemos ya iniciado y que esperamos tener resultados con el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con nuestros panelistas. Yo les agradezco mucho porque son actores muy importantes. De hecho, cuando hicimos la lista de quienes nos iban a acompañar, creímos que tenían que estar aquí no solo los que tenían más experiencia, sino es que también los que creían más en este mecanismo y que nos ayudan a que siempre estemos mejorando constantemente, ¿no? Entonces, yo le voy a iniciar preguntándole a Mariana Caballero, que es la gerenta general de Aloxi, para los que no la conozcan. Aloxi es la alianza de empresas líderes de obras por impuestos. Y bueno, entonces desde esa perspectiva, Mariana, quisiera preguntarte, ¿cuáles consideras que son los principales aspectos del nuevo reglamento que fomentan la participación de las empresas privadas y qué espacios de mejora crees tú que pueden haber? No, en primer lugar, muchas gracias, Denise, por la invitación y por la presentación. Bienvenidos a todos. Veo de verdad que una gran convocatoria en sala, lo que refleja el interés que está causando este mecanismo y que esperamos que se refleje en mayores obras y en cumplir esa meta que tiene este año el Estado en adjudicación de proyectos que son de más de 1.000 millones, ¿no? Bueno, en relación al reglamento, creo que esta norma trae muchos aspectos positivos, ¿no? De hecho, es creo que la 11ª o 12ª modificación normativa, pero como bien dice Denise, es una norma que escucha mucho a los usuarios y en ese sentido se ha ido perfeccionando en el tiempo, ¿no? Hacer una obra por impuestos allá por el 2010 no es lo mismo que hacerla en el 2024, ¿no? Hay mucho aprendizaje en el camino y hay muchas facilidades que ha venido otorgando esta norma. Yo quiero centrarme, bueno, Denise ha hecho un muy buen resumen, igual que Ernesto, de las últimas modificaciones que trae el reglamento. Yo quiero centrarme en 3 que van a permitir, creo, que promover que muchas más empresas se animen a financiar proyectos a través de este mecanismo, ¿no? El primero es esta ampliación al 80% del impuesto a la renta, ¿no? O sea, antes las empresas solamente tenían el 50%. Las empresas que ya vienen realizando obras por impuestos saludan mucho esta ampliación al 80%. Se van a poder realizar más obras y se van a poder aplicar a los impuestos, ¿no? El tema de ampliación también o el aumento a otros impuestos es bastante también positivo, ¿no? O sea, ahora vamos a poder utilizar el impuesto selectivo al consumo, vamos a poder utilizar el impuesto al consumo de bolsas de plástico, el impuesto, el ITAM, ¿no? El de la minería, el especial a la minería también, ¿no? Y eso también va a poder digamos,
hacer que se puedan financiar más proyectos de obras por impuestos. El segundo punto, que es muy relevante para darle predictibilidad al mecanismo, es la reducción de plazo en la emisión de los certificados trimestrales. Esto es un punto bien importante porque las empresas generalmente tienen un monto, ¿no?, asegurado para realizar obras por impuestos. En la medida que esta reducción de plazos, porque ahora se va a acotar, ¿no?, va a ser mucho más rápido, hemos eliminado tramitología en la recuperación de la inversión trimestral. Y en ese sentido, las empresas, bueno, en un contexto como este, de falta de liquidez, recuperar el certificado va a permitir que digamos, monto revolvente se vuelva a incorporar o vuelva a entrar al mecanismo de obras por impuestos para financiar esa misma obra u otras obras adicionales que las empresas quieran. Y un tercer punto, no menos importante, que creo que todos los que trabajamos y hemos trabajado en este mecanismo, que como bien lo dijo Ernesto, es una innovación peruana, es el tema de las capacitaciones y la especialización en proyectos de obras por impuestos, ¿no? Esta innovación peruana, tenemos 15 años en el mecanismo y hay ahora más profesionales que antes, pero necesitamos muchos más profesionales que entiendan cómo funciona el mecanismo, que entiendan que este es un mecanismo que en el que no se aplica la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, que tiene sus propios procedimientos, ¿no? Y en ese sentido saludo mucho también el tema de la especialización que va a ser Proinversión y la certificación de funcionarios públicos en temas de obras por impuestos. Creo que es bien importante. Y en el caso de entidades privadas supervisoras también va a haber un registro de entidades privadas supervisoras. Yo creo que es necesario este registro porque muchas veces, sobre todo en zonas rurales o más alejadas, no teníamos entidades privadas supervisoras debidamente capacitadas en el mecanismo. Y los que trabajamos en este tema sabemos que las entidades privadas supervisoras son fundamentales para el desarrollo del mecanismo. Entonces yo creo que este registro y este mínimo que le ha puesto el reglamento, ¿no?, de haber ejecutado efectivamente una obra hasta su recepción, es un mínimo requisito, ¿no?, en realidad para no poner trabas a la entrada de nuevas entidades. Creo que va a permitir que los proyectos se puedan realizar con mayor celeridad, ¿no? Eso es. Lo que falta también brevemente. Voy a centrarme solo en un tema. Creo que el mecanismo de obras por impuestos ha demostrado ser muy, muy eficaz para la construcción de infraestructura, ¿no? Este reglamento ha tenido muchas modificaciones, es aún perfectible, hay cosas que faltan regular. Por ahí está el tema del IGB, que no se ha incorporado, pero que, bueno, necesita algunas otras modificaciones en las leyes para poder incorporarse. Pero nosotros queremos promover un tema que el Ministerio de Economía y Finanzas también comunicó hace unos meses, y es el tema de servicios por impuestos, porque creemos que no es solamente importante la infraestructura, sino también cómo se gestiona esa infraestructura, ¿no? No vamos a lograr nada con tener un hermoso hospital si no tenemos enfermeras, doctores o una gestión del hospital adecuada. Entonces yo creo que lo que puede traer el sector privado hacia el sector público en el tema de servicios por impuestos es importante, y por eso espero y vamos a promover desde Aloxi que este tema sea implementado a la brevedad. Gracias, Mariana. Entonces ahora vamos a darnos un salto hasta Marco. Marco, quisiera preguntarte, siendo el BCP una empresa con tanta experiencia en la ejecución de proyectos de obras por impuestos, ¿crees tú que el reglamento aporta en la agilización de los procedimientos y en qué otros aspectos consideras que debemos seguir trabajando?
Gracias, Denise. Gracias a todos los asistentes. Como Banco de Crédito estamos muy entusiasmados en participar en este tipo de eventos. Hemos escuchado un poco el avance del reglamento. Entiendo que el auditorio acá ya tiene un conocimiento de lo que es el sistema. El avance en términos generales es importante. Es una norma que se viene actualizando en el tiempo. El mensaje a los inversionistas privados es que su participación en obras por impuestos tiene que partir de un alto sentido de responsabilidad social. Para el privado que genera impuesto a la renta, que paga el impuesto a la renta en cash, siempre va a ser más fácil pagar el impuesto a la renta. Siempre. Si vas a entrar, en lugar de destinar ese monto que lo aprietas con un clic cada mes en el pago a cuenta, y vas a entrar en la aventura de contratación pública, porque obras por impuestos no es una donación, es una contratación pública. Hay responsabilidades, hay plazos, hay garantías de calidad, hay responsabilidades como todo proyecto. Las empresas privadas manejan proyectos de distinta complejidad, es un proyecto más con la complejidad que trae la contratación pública. Entonces, si naces con esa responsabilidad de poder contar al final del año, en algún momento, he pagado tantos impuestos a la renta en efectivo, pero tal cantidad está en ese colegio, en ese hospital, en esa carretera, esa satisfacción te compensa los gastos en tiempo, en energía y contingentes que se tiene que asumir para entrar en contratación pública. La empresa privada a veces cuando ve las noticias siempre observa, ¿no? Cuando ve los resultados de ejecución, ¿no? Ah, caray, que del 100% de inversión pública se ha ejecutado el 10, el 20%. Qué ineficientes, ¿no? Bueno, pues entra, ¿no? Entra y ejecuta. Ejecuta algo que represente un valor agregado a tu zona de influencia y que sume a tu estrategia de sostenibilidad. Dicho esto, el reglamento ayuda, ¿no? Pero no va a haber ninguna ley que haga que las cosas funcionen perfectas, ¿no? Eso no funciona entre privados y no necesariamente va a funcionar con el Estado. Entonces, el reglamento da muchas luces, no voy a volver a repetir el detalle, en lo que es control de plazos, negociabilidad del CIPREL, y yo creo que es un avance, ¿no? El mensaje a las empresas privadas que ya están en obras por impuestos, aparte que revisen la ley y el reglamento, es que siempre renueven su entusiasmo con sus directorios para recargar las energías y seguir expandiendo el programa, que es exitoso a todas luces. Y el mensaje a las entidades públicas, a veces nos preguntamos qué gana una entidad pública con obras por impuestos y por un momento se decía, no, gana gestión. Mira, a nivel nacional hemos conocido equipos de gestión muy potentes. Hemos conocido gerentes de infraestructura en el sector público súper capacitados y con una experiencia, caray, inmensa. Igual hay una brecha de gestión importante, pero el mecanismo que tiene en especial para los gobiernos regionales y gobiernos locales es un tema financiero. Si una entidad pública quiere construir una obra de 10 millones de soles, para que lo licite por contratación pública tiene que tener el presupuesto, tiene que tener los 10 millones de soles. Obras por impuestos le da la posibilidad de que no tenga los 10 millones de soles en el momento. Entre una empresa privada, va a desembolsar los 10 millones de soles en el año, los 2 años o 3 años contando liquidación y expediente, y cuando se liquida siguen siendo 10 millones de soles. Es un crédito. El privado pone el efectivo que va al contratista, no va a la entidad pública, pero la empresa pública va a recibir la obra valorizada en 10 millones de soles que se ejecuta en 2 o 3 años, y cuando acaba la obra o durante el desarrollo, no lo paga en cash, lo paga con un papel. Un papel que el MEF se lo descuenta creo que en 3 cómodos años, también sin intereses. Entonces, si alguien dice, la entidad pública tiene 2 opciones para hacer una obra de 10 millones de soles. O tiene la plata o pide un crédito. Tendría que ser un crédito en soles a un plazo de 3 o 4 años, y lo que les da ahora por impuestos es ese crédito en soles, con tasa de interés cero y sin dar garantías.
porque no hay una garantía que da la empresa pública a la empresa privada que garantice el cumplimiento de los pagos. Eso no existe. Ahora, ¿quién asume el gasto financiero? El gasto financiero lo asume la empresa privada. ¿No? El mecanismo de obras por impuestos explícitamente dice que el gasto financiero no es reconocido, ¿no? Y eso lo saben las empresas privadas que entran en el tema de obras por impuestos. ¿Qué cosas hay para mejorar en la norma? Y yo creo que eso va a ser tema para posteriores mesas técnicas que manejamos con el MEF. Hay dos temas me centraría. Tenemos mucha expectativa de que el MES siga reglamentando ese mecanismo que tiene la norma no hace mucho tiempo, de que si la empresa privada tiene todos los papeles para recibir el certificado y por alguna razón la entidad pública no lo remite, el MEF lo puede emitir directamente. Eso es una cosa muy potente y el reglamento fino de eso estoy seguro que va a aliviar a más de una empresa privada para que siga ampliando la inversión, ¿no? Y el otro punto es el tema de gestión y monitoreo. Si la empresa privada va a entrar a desarrollar este tipo de proyectos, necesita gestionarlo, legal, técnicamente, administrativamente. Esa gestión puede ser interna, puede ser externa. Lo bueno que ha tenido el reglamento ha sido que ya lo reconoce con nombre propio. Hay un gasto de gestión y monitoreo. Ahora, de gestión o monitoreo con el reglamento actual parte de la entidad pública desde el momento de hacer el perfil, ¿no? Nos queda la duda hasta qué punto la entidad pública, desde el momento en que hace el perfil, cuando no tiene claro qué empresa privada va a participar, va a estar en capacidad de presupuestar un gasto de gestión o monitoreo de un privado que va a venir después. Creo que vamos a tener muchas oportunidades para compartir experiencias en la práctica. Se ha avanzado mucho en gestión o monitoreo. Antes no existía. Había, por ahí estaba metido con algunos nombres creativos. Se ha avanzado mucho en la transparencia, pero creo que ese punto es un punto súper importante para poder seguir mejorando, ¿no?, en el camino que estamos. Muchas gracias, Marco. Bueno, y ahora le vamos a dar el pase a Madaí Sagua, que es la coordinadora de obras por impuestos del Ministerio de Educación. Madaí, cuéntanos, ¿crees que la habilitación de las IOR y las actividades de operación y mantenimiento abren un nuevo espectro a las oportunidades de financiamiento de proyectos e inversiones en el sector educación? ¿Cuál es la estrategia que va a aplicar el Ministerio en este sentido? Gracias, Denise. Buenos días con todos. Creo que agradecer primero a Proinversión. Creo que estos espacios siempre nos ayudan a generar esta comunidad de conocimiento. Y también para nosotros como entidades públicas son una vitrina para promocionar los proyectos, ¿no? Y creo que la interacción que podemos tener es súper importante. Respecto a tu consulta, totalmente de acuerdo. La norma ha incrementado este abanico de posibilidades tanto en IOR como en actividades de operación y mantenimiento. Más aún en el sector de educación, donde tenemos una necesidad bien grande, ¿no? Nuestra brecha de infraestructura es de más de 173.000 millones de soles, que abarca una problemática de infraestructura educativa deficiente. También tenemos inadecuado acceso a servicios básicos, inadecuada mobiliario y equipamiento, entre otros, ¿no? Y creo que esta posibilidad de intervención en IOR nos ha abierto un bagaje bien grande de intervenciones masivas y ágiles sobre todo, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis antes de ir a la estrategia de intervención. Primero, para ilustrar un poco la experiencia de Minedu en el mecanismo de obras por impuestos. Nosotros como ministerio tenemos 32 proyectos priorizados por más de 1.500 millones. Ya de esta cartera hemos suscrito más de 21 convenios. Ya hemos ejecutado 12 proyectos, actualmente ya están en operación, es decir, ya hemos pasado por todas las fases del mecanismo, hemos devuelto cipreles, hemos cerrado convenios con las empresas, entonces tenemos toda la experiencia del mecanismo. Estamos actualmente ejecutando 3 proyectos en 3 regiones que son colegios de alto rendimiento por 300 millones y este año obviamente vamos a culminar la obra y ya tenemos 5 proyectos con convenios suscritos en la última fase de elaboración de expediente técnico que también tendrían que iniciar obra, ¿no? Esto nos ha dado como ministerio el posicionamiento, ¿no?, como el primer lugar en el uso del mecanismo OXI con el mayor número de convenios suscritos. Creo que el expertise que se tiene también en el equipo, aunque reducido, es bueno y nos ha permitido también tomar lecciones aprendidas. Dejo el paréntesis y vuelvo a las estrategias. Nosotros como ministerio estamos trabajando ya en carteras a nivel nacional de un mapeo por región de intervenciones en IOARs.
en 4 carteras básicamente. La primera es de mobiliario y equipamiento, que son reposiciones masivas que se van a hacer. Ya tenemos planteado una primera etapa. Y también tenemos otra cartera que es la de servicios básicos en electricidad, saneamiento, también en aulas de innovación tecnológicas. Bueno, hemos mapeado todo esto a nivel nacional con fuente actualizada del Censo de Infraestructura Educativa y obviamente hemos armado las carteras. Si alguna empresa está interesada en alguna región específica y quiere invertir en educación, podemos darle el mapeo de intervenciones puntuales que tenemos en cada región y los montos específicos, ¿no? De hecho, ya hemos tenido bastantes reuniones con empresas y les hemos dado la cartera, no solamente para que la hagan con Minedu, la pueden hacer con los gobiernos regionales, con los gobiernos subnacionales que también tienen tope de capacidad presupuestal. Lo importante es que tienen la prioridad del sector con todo el análisis realizado, ¿no? Esto nos ha abierto a nosotros este baje de posibilidades para que podamos intervenir ágil, eficientemente y obviamente con el logro más alto en la parte social, porque nosotros queremos llegar a nivel nacional en las zonas de mayor grave pobreza, ruralidad, y obviamente esto va a tener un impacto positivo en el logro de aprendizaje de los estudiantes. Gracias, Mada. Y solo una pequeñita repregunta. ¿Y cuándo estiman ustedes tener esa lista de intervenciones identificadas? Porque yo creo que podemos apoyar muchísimo la difusión, no solo con las empresas privadas, sino sobre todo, como mencionas, con las autoridades regionales y locales, que muchos tienen el tope y lo que no tienen justamente son proyectos, ¿no? Nosotros ya tenemos identificada una cartera de mobiliario y equipamiento que la tenemos lista ya. Si quieren, pueden ir a las mesas después de la reunión para que puedan acercarse a la mesa del Ministerio de Educación donde está todo el mapeo realizado. En el caso de las otras IBAR sí tenemos información secundaria, pero puede ser un análisis preliminar que también les puede servir, ¿no? Desde ahora ya les podemos dar la lista y podemos tal vez organizar un evento específico para poder promocionar estas carteras que tenemos a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora pasamos con Ernesto. Ernesto, yo te quería invitar a si tenías algunas reacciones a los comentarios que hemos hecho, o si no, nos comentas también, y adicionalmente, si no, un poco, ¿cuáles son los siguientes pasos que va a dar la DGPEPIP después de esta publicación de reglamento? Gracias, Denise. Y lo primero que quería mencionar era mi alegría por lo que nos comenta Minedu, ¿no? Esto es un impacto concreto del cambio normativo. Es decir, había un conjunto de intervenciones que antes no eran posibles porque no eran proyectos de inversión, que son las IOARs, y que ahora se abre la puerta para que puedan ser financiadas y ejecutadas haciendo uso del mecanismo, ¿no? Entonces, ¿en qué podemos pensar respecto de esto? Pensemos en nuestro próximo año escolar, ¿no? Pensemos en que cada vez que vemos un reportaje sobre las carencias de las instituciones educativas, Minedu ha hecho un gran trabajo de identificación de la magnitud de la brecha solamente en el ámbito educativo. Hay creo que más de la mitad, o aproximadamente la mitad de las instituciones educativas que están con problemas, que necesitan ser remodeladas, que necesitan ser arregladas, que necesitan ser dotadas de servicios. Y este mecanismo, digamos, tanto la identificación por parte de Minedu como lo que ahora el marco normativo nos permite, hace que prácticamente, o sea, que el universo de empresas que puedan participar sea muy grande, ¿no? Es decir, una empresa mediana ya puede hacer uso de sus impuestos para poder financiar una intervención en la institución educativa cercana que está frente a su local, ¿no? O sea, a ese nivel hemos podido llegar. Entonces, me parece sumamente importante lo que nos cuenta Minedu y les deseo todo el éxito en la implementación. Respecto un poco de una reacción, digamos, a lo que se ha comentado, como saben ustedes, digamos, hemos tenido un cambio reciente en la administración, en el sector, ¿no? Y hay una serie de cosas, digamos, que están sujetas todavía a una validación, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a, digamos, cumplir con presentar
la propuesta de esta ampliación para el servicio, para el tema de servicios por impuestos, ¿no? Creemos que es una consecuencia casi natural, digamos, de todo este camino que hemos tenido de ir ampliando fuentes, alcances, para poder tener una mayor participación del sector privado en la ejecución de proyectos de inversión e inversiones de distinta índole. Entonces confiamos en que esto va a poder ser, ser presentado, digamos, y discutido también en la mesa ejecutiva. Obviamente, también desarrollando una labor de mirar muy bien las diferencias cualitativas que hay entre lo que es una intervención en proyectos de inversión, que es, digamos, que se traducen, digamos, en fierro y cemento o en elementos tangibles, versus los servicios que son actividades humanas, donde los elementos, digamos, de identificación de los parámetros, de los estándares que se deben alcanzar son diferentes y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en ver qué aspectos del mecanismo son aplicables y cuáles requieren una regulación específica, pero creo que la apuesta tiene que ser por dar un espacio ahí para poder continuar ampliando la participación. Respecto del tema de la emisión directa de los IPRELs, creo que es un tema, digamos, reconocemos la importancia y la inquietud de parte del sector privado, es un tema que creo que debemos seguir discutiendo. Nosotros en el ámbito público estamos, no voy a decir lamentablemente, pero estamos caracterizados por una clara distinción entre las competencias de los distintos niveles de gobierno. Entonces, lo que tenemos que discutir es encontrar alguna forma de poder viabilizar algún mecanismo como este, pero sin afectar obviamente las competencias de las distintas entidades, ¿no? Y respecto del tema, y quería destacar también el tema que mencionaba Marco de este costo cero que representa la participación del mecanismo, ¿no? Para nadie es un secreto que el año pasado hemos tenido algunas dificultades a nivel macro, ¿no? Y por lo tanto, la posibilidad que representa el mecanismo todavía en una escala pequeña a nivel macro, pero esta posibilidad que representa para las entidades de acceder a un mecanismo de financiamiento y ejecución sin costo financiero es una ventaja importante que vale la pena aprovechar. Gracias, Ernesto. Entonces vamos a pasar muy rápidamente a una ronda final. Les voy a pedir a cada uno que nos tomemos 2 minutos en esta intervención. Comenzamos con Mariana. Te he reducido el tiempo, Mariana, minutos. Pero bueno, cuéntanos por favor cuáles son las metas de Aloxi en este 2024 y qué actividades se están priorizando. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo tenía una presentación, así que va a ser un desafío hacerlo en 2 minutos. Voy a tratar de apurarme. Nosotros en Aloxi somos actualmente 32 empresas privadas financistas que estamos comprometidas con este mecanismo de obras por impuestos. Somos digamos, financistas de distintos sectores productivos, ¿no? Una de las metas que tenemos este año es aumentar el número de nuestros asociados porque queremos que más empresas entren al mecanismo y nosotros somos un facilitador en este proceso. Gracias. A ver, yo que con la tecnología no soy muy buena. Es el otro. Ah, no, ya lo pagué. Y acá hay un botón enorme verde que es este. Entonces, desde estas 32 empresas privadas hemos realizado más de 4.000 millones de obras por impuestos ya, con más de 200 proyectos, 230 proyectos adjudicados, de los cuales casi la mitad ya están concluidos y en operación, ¿no? Estamos efectivamente en todo el Perú. Y nosotros creemos que hay muchas oportunidades en obras por impuestos, ¿no? Ya tenemos este marco legal que lo hemos visto ahora, que facilita el tema de obras por impuestos. Tenemos recursos públicos, más de 26.000 millones de soles solo en gobierno subnacional, ¿no? Y ahora mañana vamos a tener ampliación para gobiernos regionales, es decir, este monto de 26.000 millones
se va a aumentar, ¿no? Hay una cartera de proyectos priorizados. Tenemos mucho interés de las entidades públicas en financiar proyectos en obras por impuestos y bueno, hoy día vamos a poder conocer muchos de los proyectos priorizados y tenemos esta mesa ejecutiva que va a permitir también destrabar muchos de los temas que están en ejecución y también se va a poder promover nuevos proyectos. Nosotros desde Aloxi estamos trabajando en 4 sectores, ¿no? El primero, anemia y desnutrición infantil. El segundo, agua y saneamiento y vivienda rural. El tercero, el sector educación. Y el cuarto, infraestructura natural. Hemos formado 5 grupos de trabajo en Aloxi. En el tema de anemia, el año pasado hemos firmado un pacto contra la anemia y desnutrición infantil. Estamos trabajando articuladamente con el MINAM, con Proinversión, con el MINSA, con Proinversión, el MEF y actores relevantes, identificando digamos, esa hoja de ruta que se requiere para, bueno, identificando esos componentes que se requieren en el tema de anemia y desnutrición infantil. Y la idea es poder generar iniciativas privadas, ¿no? que se puedan de alguna manera presentar a los gobiernos regionales y locales que cuenten con todos los componentes necesarios para poder reducir la anemia y desnutrición infantil. El segundo punto, y ya creo que no puedo... ¿Sí? El segundo punto es en el tema de agua y saneamiento, ¿no? Estamos formando una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Hemos estado en un desayuno con la ministra Jania hace unos pocos días. La idea de esta mesa de trabajo es también identificar aquellos cuellos de botella, destrabar estos 36 proyectos que todavía están en ejecución. Hay 36 proyectos ya concluidos, ¿no? Y ver cómo promovemos el tema de agua y saneamiento, porque creamos que este tema es un derecho fundamental de todos los peruanos y a pesar de que es un desafío hacer proyectos de agua y saneamiento, es el más complicado de todos los proyectos, creo, creemos que hay muchas empresas interesadas en este tema. La siguiente, por favor. También estamos viendo el tema de vivienda rural. El reglamento, unas cosas importantes que ha traído es, yo sí podía, es el tema de que las viviendas rurales se puedan hacer a través del mecanismo de obras por impuestos y se ha dado como viabilidad hacerlo como una IOR. Entonces, esto es un tema que también estamos formando una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda. También tenemos educación. Queremos formar una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación para ver, también identificar ese tema, no solamente los proyectos que se encuentran en ejecución y destrabarlos, porque lo importante no es adjudicar el proyecto, sino que el proyecto efectivamente dé el servicio, ¿no? Y finalmente el tema de infraestructura natural, que es un tema que todavía no se ha hecho en obras por impuestos, pero creemos que es un tema fundamental para el mecanismo. En esos temas estamos trabajando. Nosotros siempre decimos que este mecanismo es un círculo virtuoso. ¿Qué es lo que nos gustaría? Bueno, tenemos 32 empresas comprometidas, tenemos una meta de 1.000 millones. Nosotros desde el 2018, lo comentamos ahora con Ivana, tenemos esa meta de hacer 2.000 millones. Se han logrado 1.000 millones 2017, me parece, en el mecanismo. No es imposible, creo que tenemos la mesa servida para que las empresas nos comprometamos. Estamos en un contexto en que se requiere que más empresas se involucren y creo que tenemos todas las condiciones para ello. Gracias, Denise. Mariana. No, si podemos poner, por favor, las láminas de respaldo del BCP. Justo le voy a hacer una breve pregunta a Marco, que nos cuente, por favor, cuál es la cartera de proyectos que el Banco de Crédito está impulsando en este año. Y también preguntarle qué aspecto valoras más al seleccionar un proyecto que está priorizando una entidad pública. Creo que tienes el controlcito. El botón verde. Vamos a apretar acá nomás. Ya. No, brevemente,
El Banco de Crédito entró en el programa de obras por impuestos prácticamente desde los inicios. Hemos hecho más de 1.000 millones de soles de inversión ya ejecutada. No es que vamos a ejecutar, ya se ejecutaron 1.000 millones de soles a nivel nacional. El banco tiene la particularidad que su zona de influencia es el país. O sea, no estamos vinculados necesariamente a una sola localidad, lo cual nos permite, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero la principal ventaja es que podemos ver el país como un todo y eso se ve reflejado en donde hemos estado orientando un poco las inversiones en los últimos años, ¿no? Principalmente educación y con un 53%, de una u otra forma más de 40.000 beneficiarios. En educación, más de 50 colegios y hemos hecho 2 COARs. Los 2 COARs nuevos terminados han sido hechos por el Banco de Crédito, el COARICA y el COAR Piura, pero también hemos hecho inversión en educación a distinto nivel, ¿no? Y tenemos experiencia en vial y en otros, ¿no? Tenemos experiencia en plantas de saneamiento, en carreteras, ¿no? Y lo cual nos ha dado una experiencia muy importante, ¿no? Tenemos muchas oportunidades de mejora, nos ha pasado de todo y hemos aprendido de todo también. Y este aprendizaje nos ratifica de que es un sistema muy potente, ¿no? El banco paga más de 1.000 millones de soles en impuesto a la renta y queremos que esos impuestos sigan estando con nombre propio en algún tipo de obra, ¿no? Estamos ahorita armando una cartera de inversión de 500 millones de soles que puede ampliarse. Estamos centrados en educación. En la página anterior habíamos visto que estábamos en un 50 y tantos % en educación, ahora queremos estar 100% en educación por ahora. Estamos explorando proyectos que van desde la formación de los niños desde los 6 meses hasta no solo colegios, institutos tecnológicos. Estamos viendo con mucho entusiasmo la parte de la educación técnica. Y también en su momento estamos viendo el tema de las universidades, a raíz del comentario que nos está haciendo acá el tema de Denis. Como empresa privada, ¿qué vemos a la hora de seleccionar un proyecto, teniendo en cuenta que el ámbito de acción es a nivel nacional, ¿no? Es distinto desde el punto de vista que una empresa privada diga, sí, pues, pero yo trabajo en esta zona, trabajo con este alcalde, con este gobierno regional, no tengo mucho que expandir, ¿no? Primero, compliance, se hace una revisión de compliance, de cumplimiento. Ahora, somos conscientes que todo funcionario público tiene su background y hacer carrera pública te lleva a una serie de eventos muchas veces injustos, de lo que uno puede ver en prensa. Pero tenemos que hacer la revisión, tenemos que preguntar. Pasado el filtro de compliance, tenemos que visitar la entidad pública. Preferimos hacerlo sin intermediarios, directamente. Entonces, si por alguna vez alguna entidad pública se ha acercado a alguien diciendo tengo un contacto con el banco, ya esa persona está empezando mal, ¿no? No usamos ningún tipo de intermediarios, vamos directamente, tocamos la puerta, llamamos por teléfono, visitamos, ¿no? Por un lado está el gobernador, que es el que marca las pautas, pero nos interesa la segunda y la tercera línea, que es la que va a quedar. El entusiasmo, el compromiso, el orden de los equipos técnicos o subtécnicos puede marcar una diferencia. ¿Que es una percepción? Sí, es una percepción, pero es una percepción que importa, ¿no? Porque puede cambiar el gerente de infraestructura, incluso puede cambiar el jefe de la oficina, pero esa segunda o tercera línea suelen ser determinantes, ¿no? Visitar el proyecto. Así hay que invertir tiempo, hay que invertir en pasajes, hay que visitar el proyecto. No todos los proyectos van a encajar en lo que uno quiere y no todos los proyectos van a estar adecuadamente formulados, ¿no? Y en colaboración con las entidades públicas, antes de firmar el convenio, revisar el perfil. Hay límites. Hay que revisar el perfil, hay que revisar el expediente técnico y estar atentos a cualquier tipo de desviación legal o técnica que pueda haber, ¿no? Entonces, un due diligence, sin que tenga que ser tan detenido, legal y técnico, es importantísimo, ¿no? Y al final, la importancia de los equipos técnicos, ¿no? De segunda y tercera línea, aquellos que se forman en la línea de carrera en las entidades públicas, el Ministerio de Educación es un ejemplo, ¿no?
Madaí es un ejemplo, de que es equipos técnicos que trascienden las autoridades públicas que pueden estar de turno, ¿no? Es eso nada más, Denise. Gracias, Marco. Entonces, vamos a darle paso ahora a Madaí. Brevemente, Madaí, cuéntanos qué hitos importantes piensa alcanzar el Minedo en el 2024 y los proyectos, digamos, que están en promoción más importantes que tienes y que nos vas a presentar a la salida del evento en las mesas de exposición. Gracias, Denise. Este año tenemos planteado metas súper importantes y creo que el equipo técnico que tenemos, que es tan especializado, nos va a ayudar. También tenemos lecciones aprendidas que obviamente estamos implementando para poder mejorar el uso del mecanismo. Lo primero es culminar la ejecución de los 3 COAR que tenemos, ¿no? El COAR Ancash, el COAR Tacna, el COAR Moquegua, que bordean los 100 millones cada uno. Van a culminar este año, las queremos inaugurar este año. También tenemos 6 proyectos que este año deben iniciar obra, que bordean más o menos los 180 millones. En las regiones de Apurímac, Ancash y Huánuco. También este año debo convocar 5 proyectos por casi 200 millones. Deberíamos adjudicarlos también este año en las regiones de Ancash, Arequipa, Huánuco. También la estrategia de IOAR, ya estamos formulando una IOAR en las regiones de Ayacucho, Loreto, Huancavelica y Puno. La IOAR masiva de reposición de mobiliario y equipamiento. De hecho, la empresa interesada está aquí, ¿no? Estamos ya iniciando con la empresa interesada y estamos formulando también o iniciando el diagnóstico de las carteras de ampliación marginal de saneamiento y energía eléctrica, ampliación marginal de servicios higiénicos y la optimización de aulas de innovación pedagógica, ¿no? Estas herramientas que hemos visto realmente, por la evidencia también empírica y científica que hemos podido notar, contribuyen increíblemente al logro de los aprendizajes. Tú le cambias la vida a un estudiante cuando antes solo tenía un libro y ahora tiene una de estas televisoras que les puede dar el detalle de toda la clase, ¿no? Es otra percepción, es otro tipo de aprendizaje que los ayuda a levantarse. Entonces yo creo que estas intervenciones que estamos proponiendo van a ser logradas. De hecho, vamos a priorizar una de estas IOARs este año y esperamos que hay más empresas interesadas poder seguir promocionando el mecanismo. Asimismo, creo que todos los que usamos el mecanismo sabemos que este debe ser más ágil, más eficiente, y para eso también hemos hecho una propuesta MEF, ¿no? Que está construyendo el tema de servicios por impuestos. Ahí hicimos una propuesta en educación también para poder intervenir con escuelas modulares, ¿no? Creo que esto se va a dar pronto, esperamos que la intervención sea lo más ágil posible. Gracias, Madaí. Entonces, ya para terminar, Ernesto, no sé si tú tienes algún comentario final, te doy ese espacio, por favor. Gracias. Solamente dedicar estos minutos finales para poner énfasis en dos componentes que para mí son centrales para el éxito, para el presente y para el futuro del mecanismo, que son las personas, tanto por el lado de las empresas privadas como por el lado de las entidades públicas, ¿no? En el caso de las empresas privadas es importante hacer el reconocimiento a las empresas que apuestan desde el principio, o independientemente de la fecha en la que se hayan incorporado, pero que apuestan a pesar de las dificultades por participar en el mecanismo y contribuir a generar mejores condiciones de vida para la población a través de los proyectos de inversión y las inversiones. O sea, entonces, Aloxi, el Banco de Crédito, todas las empresas participantes, en nuestro reconocimiento a ellos. Y por el lado de las entidades públicas igualmente, ¿no? Todos aquellos funcionarios menos visibles de repente, menos conocidos, pero que han comprendido el mecanismo, cómo funciona, que saben de su potencialidad y que saben además y logran interiorizar la necesidad de reducir los costos de transacción, ¿no? O sea, ya que no nos están cobrando costos financieros, pero que reconocen que hay que hacer todo lo posible para que la empresa privada que ejecute y financia los proyectos pueda recibir su reconocimiento de inversiones de una manera oportuna y eficiente. A esos funcionarios también nuestro reconocimiento, y sería importante también pensar en cómo viabilizar en el corto plazo
esos mecanismos que ahora establece la norma para poder profesionalizar más aún la labor de impulso y de desarrollo de inversiones a través del mecanismo de obras por impuestos, contando con profesionales expertos y eventualmente certificados para poder asegurar también una gestión de calidad desde el lado público y darle muchísimo más impulso al mecanismo. Gracias, Ernesto. Entonces, con esto damos por concluido nuestro panel. Vamos a pasar a la siguiente sección, Alberto. Bien, vamos a despedir con un fuerte aplauso a nuestros panelistas, a nuestra moderadora. Ponerse de pie para la fotografía protocolar, por favor. Bien, mientras se toma el registro fotográfico de nuestros panelistas, queremos aprovechar para informarles que al finalizar el evento abriremos estas puertas para dar a conocer con mayor profundidad los proyectos priorizados en obras por impuestos por los ministerios, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, así como también gobiernos regionales y gobiernos locales y universidades públicas que están presentando sus proyectos para todos ustedes. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Y bueno, ya es momento de dar a conocer la cartera de proyectos de obras por impuestos 2024. En primera instancia, queremos invitar a la gobernadora regional de Lima, la señora Rosa Vázquez Cuadrado, para conocer los proyectos priorizados por su gestión mediante la modalidad de obras por impuestos. Bueno, muchas gracias. Primeramente, muy buenos días, distinguidas autoridades, empresarios, inversionistas que hoy están acá. Quisiera agradecer en primer lugar al director ejecutivo de Proinversión, distinguido amigo José Salardi. Gracias por la invitación. A nuestra amiga, bueno, ya, yo creo que entre las autoridades tanto es la permanencia y la continuidad, ¿no? Y yo estoy muy agradecida también a Denise Miralles, directora de inversiones. Muy importante la información que hoy día recibimos en cuanto a la reglamentación, que se hace, yo creo que más factible también la intervención, ¿no?, de las autoridades locales y también de los gobernadores, ¿no?, en obras que favorezcan a nuestra población a nivel de lo que son los hogares, el mantenimiento e implementación que no estaban al alcance de nosotros anteriormente. Creo que esa reglamentación realmente es muy importante y muy beneficiosa. Quisiera mencionarles que en este evento, el Gobierno Regional de Lima, al cual represento, en un ámbito de 9 provincias, de 128 distritos, hemos focalizado obras que creo que primeramente tienen que cerrar brechas. Yo no concibo el desarrollo de nuestro país si no cerramos las brechas del agua, del desagüe, si no cerramos la brecha de la formalización de los predios, tanto urbanos como rurales, si no apoyamos a la agricultura, que es la despensa realmente de Lima en cuanto a lo que ofrecen las provincias y los distritos de nuestra región Lima y también de nuestras regiones del país. El día de hoy vamos a presentar, si bien es cierto, tenemos varios proyectos al respecto, pero quisiéramos presentar los proyectos que ya se encuentran con informe previo de la Contraloría General de la República, que están listos para lanzar el proceso de selección de las empresas privadas, financieras, que puedan intervenir y puedan ejecutar estas mencionadas obras. Nosotros estamos enfatizándonos especialmente en el tema educativo y aquí también cabe mencionar a la representante del Ministerio de Educación de que creo que tenemos una gran tarea especialmente en lo que es la formalización, la titulación de los predios donde se van a construir los colegios. Esta es una de las grandes trabas que tiene no solamente mi región, sino todas las regiones del país. Si no están titulados, no podemos invertir. A pesar de ello, nuestra región está titulando los primeros a las instituciones que estamos interviniendo, pero aún nos faltan mucho más. Solamente para darle un indicativo, tenemos más de 1.300 instituciones
que no se pueden intervenir porque no tienen título de propiedad. Pero a pesar de ello hemos hecho un avance al respecto. Quiero presentar justamente las obras que nosotros ponemos a disposición de ustedes, señores inversionistas. Había un video, por favor, que si pudieran pasar. Priorizamos el bienestar de nuestra población en sectores como agricultura, educación, salud y más, lo que nos permitirá brindar mejores condiciones de vida. Para ello presentamos nuestra cartera de proyectos de inversión para promoción y financiamiento bajo la modalidad de obras por impuesto del Gobierno Regional de Lima 2023-2024. Construcción de la represa de Chupacocha del distrito y provincia de Canta. Proyecto de infraestructura de riego que permitirá distribuir de mejor manera el agua, beneficiando a más de 400 agricultores de diversas comunidades de la zona, con un monto de inversión superior a los 16 millones de soles. Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en Avenida Pachacútec, Avenida Huayna Cápac y Avenida Miguel Grau, Jicamarca, Distrito de San Antonio, Huarochirí, consistente en la construcción de pavimento, veredas y áreas verdes. Beneficiaría a más de 5.000 habitantes con un monto de inversión superior a los 35 millones de soles. Mejoramiento de los servicios educativos de EBR, primaria y secundaria, de la institución educativa número 20799, Daniel Alcides Carrión, del Centro Poblado Chancaillo, en el distrito de Chancay, Guaral. Proyecto que consiste en la construcción de aulas y ambientes, además de la entrega del equipamiento inmobiliario, beneficiando a más de 1.000 estudiantes con un monto de inversión superior a los 20 millones de soles. Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial de la institución educativa 20799, Daniel Alcides Carrión, en el distrito de Chancay, Guaral, consistente en la construcción de aulas y ambientes, además de la adquisición de equipos, beneficiaría a un promedio de 300 estudiantes con un monto de inversión superior a los 4 millones de soles. Creación de los servicios de atención al adulto mayor en el distrito de Sayán, Guaura. Proyecto de construcción de salas y ambientes, además de la entrega de equipos para implementación, beneficiando a cerca de 3.000 adultos mayores de diversas zonas, con un monto de inversión superior a los 13 millones de soles. Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial de la institución educativa número 086, Divino Niño Jesús, en el distrito de Huacho, Guaura, consistente en la construcción de aulas y espacios con la entrega de mobiliario y equipamiento adecuado. Beneficiaría a más de 500 estudiantes con un monto de inversión superior a los 12 millones de soles. Mejoramiento y ampliación del servicio de educación inicial y servicio de educación primaria en la institución educativa número 21006, Flor de María Drago Percivale, en el distrito de Huacho, Guaura. Proyecto que consiste en la construcción de aulas, ambientes y salas, además de la entrega de mobiliario y equipos, beneficiando a más de 200 estudiantes con un monto de inversión superior a los 26 millones de soles. Creación de pistas y veredas en el asentamiento humano San Juan de Dios del distrito de Aucayama, Guaral, consistente en la construcción de pistas, pavimento y veredas, beneficiando a un promedio de 2.000 habitantes con un monto de inversión superior a los 12 millones de soles. Mejores proyectos, más inversión para el desarrollo de la región Lima. Estos proyectos que acabamos de ver tienen ya informe previo de la Contraloría General de la República. Aparte tenemos muchos más proyectos que están en pleno proceso. Decirles también de que en nuestra región pronto se inaugurará el megapuerto más importante del país y necesitamos estar preparados para ello. Las instituciones educativas, los centros de salud, el apoyo a los agricultores, nuestras carreteras, el agua y el desagüe, las pistas y veredas son nuestros principales proyectos que hoy los presentamos y, señores inversionistas, siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. Ojalá puedan invertir en nuestra región. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos entonces la intervención de la gobernadora regional de Lima, la señora Rosa Vázquez Cuadrado, y seguidamente presentamos
a la señora Denise Miralles, directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, para la presentación de la cartera de proyectos OXI 2024. Gracias, Alberto. Vamos a pasar muy rápidas las láminas que tenemos porque sabemos que estamos un poquito tarde. Esta lámina que siempre le presento, solo para resaltar que en obras por impuestos ya estamos con lo adjudicado este año, superando los 7.600 millones de soles en este invento peruano que este año ya cumple 16 años. Y ese es el indicador, creo yo, más importante, el que casi 70% de esta inversión ha sido financiada por gobiernos regionales y locales. Entonces, estamos movilizando los recursos asignados a estas entidades para que el desarrollo llegue mucho más rápido a los pobladores de nuestro país, ¿no? Bueno, esta lámina ya no la presento. Sí, como bien dice Ernesto, nos da un pincelazo de todo lo que se puede hacer por obras por impuestos, que a la fecha es todo, y no solo los proyectos de inversión, recuerden, intervenciones de IOAR y las actividades de operación y mantenimiento. Y uno de los temas que nosotros en el gobierno, en el Estado, pero en el sector público, consideramos de más importancia de obras por impuestos, es que nos permite cumplir nuestro objetivo de una manera más rápida. Nosotros trabajamos para que más peruanos tengan infraestructura y acceso a los servicios públicos de una manera más rápida. En la parte de arriba del gráfico pueden ver cómo los impuestos que pagan las empresas se convierten en este objetivo final, pero pasan toda una ruta, ¿no? Se pagan los impuestos a SUNAT, estos se asignan al Tesoro Público, se distribuyen con las normas de presupuesto y son las entidades regionales y locales las que ejecutan los proyectos. Pero en el caso de obras por impuestos, todo este ciclo se reduce. Tenemos que directamente una empresa puede entregar proyectos de infraestructura y mejorar el acceso a servicios públicos a la comunidad. Es por eso que este mecanismo ha tenido tantas mejoras y viene siendo fortalecido en todos los años de su existencia, ¿no? Esta es nuestra estadística y algo a resaltar. A la fecha, no hemos terminado todavía febrero y ya tenemos 7 proyectos adjudicados por 135 años. Este año es muy auspicioso. Y bueno, las estadísticas generales no las voy a tocar, pero tenemos liderando al sector educación, pero también tenemos transporte, tenemos saneamiento, tenemos seguridad ciudadana, ¿no? De todos estos proyectos, tenemos 262 obras concluidas y entregadas en beneficio de la población y proyectos por entregarse. Muchos de estos están por entregarse estos meses, como lo ha comentado tanto Ernesto como Madaí también. Son 273 proyectos que próximamente van a ser entregados a la población. Este es nuestro ranking de empresas por monto de financiamiento de los proyectos de obras por impuestos. Esos 7.600 millones es de estas empresas, pero acuérdense que aquí hay otros muy largo, pero están liderando empresas del sector minero, el sector financiero, pero no hay una restricción. Y ahora la norma de obras por impuestos nos permite hacer consorcios también y cambiar rápidamente, una vez suscrito el convenio, también esas características del consorcio, ¿no? Entonces, y la intervención también de la IOAR va a permitir que más empresas medianas puedan financiar proyectos, porque una intervención de IOAR no demanda una inversión tan grande. Entonces, creemos que esta estadística también va a crecer. Los beneficios de obras por impuestos lo han comentado mucho en la sesión de hoy, así es que no me voy a detener ahí, pero sí quiero contarles un poco de nuestras metas este año, ¿no? Nosotros tenemos una meta de 1.150 millones. Estos son los proyectos que ya tienen condiciones para ser adjudicados y cuentan con empresa privada. Sí, algunos tienen algunos problemas que tienen que resolverse previa al lanzamiento del proceso de selección, pero estamos trabajando en equipo con los funcionarios públicos y también los funcionarios de las empresas interesadas para llegar a esta meta. Y de los proyectos que se han adjudicado, acá está la lista de estos 7 proyectos que en 5 regiones por 135 millones ya se han adjudicado este año. Tenemos diversos sectores y lo importante es que son 5 regiones. Yo creo que eso es uno de los temas más importantes de obras por impuestos, que es que ahora con estas ampliaciones de monto vamos a lograr llegar a más regiones donde antes no se podían promover ese tipo de inversiones. Además de estos 1.150 millones que les comento, nosotros tenemos ya mapeados y se pueden adjudicar, tienen mucha probabilidad alta de adjudicarse. Tenemos estos proyectos que están adicionales
en los que también estamos trabajando y que de prosperar podríamos lograr un récord histórico de adjudicación de proyectos de obras por impuestos, ¿no? Resaltar el Hospital Víctor Ramos Guardia, que es el hospital, el proyecto priorizado más grande en la vida de obras por impuestos. Tenemos a empresas interesadas y al gobierno regional de Ancash listo para lanzar este proyecto, pero también hay proyectos importantes de ministerios como el Ministerio de Transporte de alto monto que están en búsqueda de empresas privadas y bueno, algunos otros proyectos que pueden ver ahí. Y bueno, y tenemos acá nuestros proyectos en cartera, que no tienen ahorita una empresa interesada para financiarlos, ¿no? Entonces, y como ven, están en distintas etapas, ¿no? Algunos ya están, o mejor dicho, están recién viables, algunos ya están priorizados, es decir, que la autoridad máxima de la entidad pública ya emitió el acto resolutivo priorizando estos proyectos para ejecutarlos por obras por impuestos. Algunos ya están priorizados y algunos ya están en la última etapa, como mencionaba la gobernadora en los proyectos que ella nos ha presentado. Los proyectos que ya cuentan con informe previo estarían listos para ser convocados, ¿no? Y en cada hito, como pueden ver, hay una cantidad de proyectos y el monto, y nosotros esta información la vamos a publicar y la vamos a enviar también a detalle, no solo la lista, sino recuerden que en la información que siempre compartimos está el link donde pueden ustedes entrar y descargarse el perfil y revisar esta información y luego posteriormente de repente tener una reunión técnica con los equipos de la entidad pública y vemos si esto puede ser viable, ¿no? Estos son 2.741 millones en 84 proyectos los que hemos identificado con potencial de ejecución en diversos sectores, como podemos ver. Educación, transporte, agricultura, orden público y seguridad, gestión, saneamiento, salud, entre otros, ¿no? Y aquí tenemos unas láminas que no las voy a repasar en detalle el número, pero toda esta información va a ser remitida y es el resumen por sector que está en esta cartera, ¿no? Yo a lo que sí los voy a invitar es que se acerquen saliendo de aquí a las mesas que tenemos afuera con algunos sectores que hemos invitado, en la sala contigua, perdón, algunos sectores que hemos invitado y que han venido con sus técnicos y vamos a poder tener un intercambio de información de la cartera de proyectos que nos están presentando. Tenemos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Defensa, el Gobierno Regional de Arequipa, el Gobierno Regional de Lima, el Gobierno Regional de Cusco. Ahí tenemos también municipales distritales, ha venido la Municipalidad Distrital de Quilmaná, tenemos también a 2 universidades, que es la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que ya tiene experiencia en obras por impuestos, y una universidad que está tomando esta idea de venir a financiar, a poner sus proyectos en oferta, que es la Universidad Intercultural de Quillabamba, ¿no? También tenemos en la sala, además de los funcionarios de empresas privadas, a otros funcionarios de entidades muy importantes. Tenemos la representación del Gobierno Regional de La Libertad, de la Municipalidad de Cusco, del Gobierno Regional de Junín, entre otros, que están muy interesados en fomentar la ejecución de proyectos mediante este mecanismo, ¿no? Entonces, yo con esto voy a dar, por terminar mi exposición, y les agradezco a todos por su asistencia y los invito a que este año sea el año de obras por impuestos. Por favor, nuestro país necesita más obras y acceso a servicios públicos de calidad. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces la intervención de la señora Denise Miralles de Proinversión. Anuncios finales, como ha mencionado Denise. Tenemos acá en la sala contigua las exposiciones de los proyectos priorizados en obras por impuestos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Defensa, del Gobierno Regional de Arequipa, del Gobierno Regional de Lima y también de Cusco, así como la Municipalidad Distrital de Quilmaná, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba también va a presentar sus proyectos priorizados mediante obras por impuestos. Aprovechamos también la ocasión para saludar la compañía. Nos han acompañado en este evento también autoridades como el alcalde distrital de Quilmaná, el señor Regis Pomalaya Godoy, el alcalde distrital de San Antonio, el señor Nica Porte, y también el presidente de la comisión organizadora, ¿verdad?, el doctor Serapio Quintanilla. Agradecemos su presencia y su compañía. Y ya para finalizar, las palabras de clausura a cargo del director ejecutivo de Proinversión, el señor José Antonio Salardi Rodríguez.
Muy buenos días. Quiero agradecer la presencia de nuestra gobernadora de Lima, de los alcaldes aquí presentes, el apoyo de Ernesto siempre en el mes frente con toda la rectoría en el sector, al panel que nos acompañó hoy, Denise y el equipo y a todos los amigos privados presentes. Como bien se ha dicho, nosotros somos muy optimistas del presente y el futuro de Obras por Impuestos. Creemos que estos 16 años nos ha dejado una experiencia bastante valiosa de trabajo armónico tanto del sector público y del sector privado. Este año calculo que tranquilamente con el stock de proyectos que tenemos llegaremos a más o menos 9.000 millones de soles en total acumulados, lo cual nos llevaría a que en el 2024 se puedan adjudicar más de 2.000 millones de soles, objetivo. Los proyectos están encaminados. El año pasado se trabajó arduamente para lograr ellos, si bien se lograron un poco más de 500 millones, pero no quita el trabajo silencioso y complementario que se hizo, la mesa ejecutiva que se implementó, las mejoras en la norma, el trabajo interactivo entre el sector público y privado para tal fin, pero en realidad todavía es muy poco lo que se ha avanzado. Usted dice que hay un trabajo intenso, pero creo que lo que tenemos por hacer es mucho. Si vemos un poco los niveles que tenemos de tope cifral anual, que son más de 20.000 millones de soles, nos indica que estamos todavía en ratios muy bajos, pero que sí ha implicado un esfuerzo bastante grande de todas las partes involucradas, pero que creo que todos aquí trabajando de la mano sector público y privado y dándole al mecanismo la potencia que requiere, porque está demostrado que el mejor mecanismo para desarrollar obra pública es el mecanismo de obra por impuestos. La obra pública tradicional lamentablemente nos ha dejado mucha insatisfacción en los últimos años. Basta ver los resultados a la fecha, los problemas que se generan y demás, y no se logra el objetivo. No logramos invertir como deberíamos invertir como país. Por eso el mecanismo, creo, tiene gran reto en ese sentido de llevar al Perú a otro estándar también en materia de calidad de infraestructura, de cierre de brechas, de tener un mejor nivel de vida. En ese yo llamo a que el sector privado siga de pie, a que ojalá la LOCSI tenga mucho más empresas afiliadas, a que más empresas se sumen. Serán 150 las que tendremos, digamos, involucradas a la fecha en el mecanismo y hay miles de empresas que pueden estar aquí. Saludo que el Banco de Crédito haya retornado, saludo que nuevas empresas se estén incorporando, pero creo que esa aceleración debe darse. Toda norma es perfectible, la seguiremos mejorando también la etapa tortuosa que tiene que ver con el cierre de los proyectos. Yo creo que hay mucho por trabajar de la mano ahí a nivel de Estado, con todas las entidades, pero en ese sentido el compromiso de proinversión está y del equipo para seguir un poco liderando la promoción y ayudando a que el mecanismo cada vez aporte más a mejorar los estándares de vida en el país. Muchas gracias a todos por su presencia. Bien, agradecemos las palabras del señor José Salardi y aprovechamos para una última fotografía protocolar. Invitamos de vuelta al señor José Salardi de Proinversión, al señor Ernesto López, a la gobernadora regional de Lima y por supuesto a Denise Miralles para esta fotografía protocolar final de nuestro evento Obras por Impuestos, Nuevo Reglamento y Cartera de Proyectos 2024. También nos acompañan a aparecer nuestros panelistas. Sí, por favor, también una fotografía protocolar todos juntos. Recordarles también que todas las presentaciones serán enviadas al correo que han consignado al momento de inscribirse al presente evento. A través de un landing page podrán descargar todas las presentaciones que hemos visto esta mañana. De igual manera, nuestros seguidores que se han conectado a través de nuestras plataformas digitales también podrán acceder a este material. Y recordarles que ya estamos abriendo las puertas para que puedan ingresar a la sala contigua para conocer con mayor profundidad los proyectos priorizados por obras por impuestos de parte de los ministerios, gobiernos regionales y locales, así como universidades públicas que nos acompañan esta mañana. Un networking y un café de despedida también les espera. De esta manera, damos por concluido el evento de presentación del nuevo reglamento y cartera de proyectos Obras por Impuestos. A todas y todos los presentes, muy agradecidos por su gentil atención. Muy buenos días.